Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, como cada domingo, porque nos congregas en tu nombre, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes a estar atentos a tu palabra, Señor. Te pido que me ayudes a ser claro en la exposición, Señor. Y gracias, Señor, por este buen deseo que pones en cada uno de nosotros de estar aquí. Gracias, Señor, porque mis hermanos tienen hambre, Señor. Y en tu palabra hay pastos, Padre. Gracias, Señor, porque cuando tu palabra se expone, es la voz de Cristo la que nos ministra, Señor. Es nuestro maná del cielo, Señor, el que nos alimenta, Padre. Y gracias por eso, Señor. Te damos gracias por esta libertad que tenemos para reunirnos y congregarnos alrededor de una Biblia, Señor. Te pedimos por aquellos hermanos alrededor del mundo, Señor, que aún sufriendo persecuciones buscan maneras de reunirse, Señor. Te pedimos por ellos, Señor. Y gracias, Señor. Y si aquí llegara a haber persecución, Señor, te damos gracias de antemano, Padre, y solo te pedimos que sigas proveyendo los medios para podernos seguir congregando alrededor de tu palabra, Padre. Gracias, Señor, porque como veremos hoy, tú nos incluyes en tu pacto por pura gracia y por pura misericordia, como lo hiciste con Abraham, Padre. De nuevo, ayúdanos a que estas verdades, Señor, no solo queden como un conocimiento en el intelecto, sino que se afirmen en nuestros corazones, Padre. Te rogamos que tu Espíritu Santo haga eso en nuestras vidas, Señor. Y gracias, Señor. También te pido por aquellos que puedan venir en camino, Señor, tráeles con bien, conforme a tu voluntad, Padre. Y lo que estamos, ayúdanos a estar aquí atentos a tu palabra. Te doy gracias por todo en nombre de Cristo. Amén. Pues gracias a Dios, mis hermanos. El domingo pasado empezamos a ver lo que fue el contexto, ¿verdad?, histórico, teológico del pacto que Dios va a hacer con Abraham, en lo que estamos caminando la historia de la redención. Hoy vamos a ver lo que es el establecimiento del pacto abrámico. Entonces recordemos un poco, vimos que desde Adán hasta Noé hubo 10 generaciones. Y al final de este periodo, el hombre ya se había alejado totalmente de Dios, ¿verdad? Recordamos lo que dice la palabra, que el designio de los pensamientos de su corazón era solamente de continuo el mal. O sea, ya era un pueblo pecador, un pueblo desobediente a Dios. Y Dios trae un diluvio sobre la humanidad para destruirla, pero Él conserva esta línea piadosa a través de Noé. Y todo es por causa de la promesa que Dios hizo en Génesis 3:15, que vendría un hijo de la mujer a aplastar la cabeza de Satanás. Y vemos una situación paralela después de este gran diluvio. O sea, y también desde Sem, ¿verdad?, hasta Abraham, Sem, un hijo de Noé, hasta Abraham hubo 10 generaciones. Y al final, de nuevo, la humanidad ya se ha alejado de Dios. Y empiezan a construir la torre de Babel. Se quieren hacer ellos estar a la altura de Dios, ¿no? O sea, siguen bajo la mentira de seréis como Dios. Se quieren hacer un nombre, ¿no? Ser recordados ellos por un nombre, y el mandato de Dios era que se esparcieran sobre la faz de la tierra. Ellos lo hacen para no esparcirse sobre la faz de la tierra. Y Dios trae un juicio sobre ellos, que en principio podemos no ver lo terrible de este juicio cuando Dios confunde sus lenguas. Recordemos, aquí se está hablando de sus idiomas. Sí, de sus idiomas. Y es un juicio terrible porque Dios va a dar su revelación en un solo idioma, ¿no? A los hebreos, en un solo idioma. Entonces este juicio, cuando Dios confunde las lenguas en Babel, es terrible porque toda la humanidad se va a quedar sin la palabra de Dios, sin la revelación de Dios. Veíamos que es una especie de excomulgación del pueblo de Dios, de la iglesia, pero Dios decide preservar de nuevo este linaje piadoso a través de un solo hombre, que es Abraham. Pero notemos algo aquí. Tengo aquí una nota de un autor que se llama Pink. Viene esta nota, dice: se permitió al pecador abundar en toda su maldad antes de que la gracia sobreabundara. En otras palabras, no fue hasta que la total depravación del hombre fuera completamente demostrada, primero por los antediluvianos y más tarde por la apostasía en Babel,
que Dios pasó a tratar en gracia soberana y gran misericordia con Abraham. Entonces, nosotros creemos en las doctrinas de la gracia, como yo les he comentado, que las tenemos aquí atrás en esa manta. Pero, o sea, estas doctrinas salen de la palabra de Dios y salen de ir estudiando la historia de Dios conforme lo estamos haciendo. Entonces, lo que muestra esta rebeldía, recordemos, en el caso de Noé fue universal la rebeldía. Era universal y Dios tiene gracia en un solo hombre, en Noé. En el caso de Babel, aunque había varios que creían en el Dios en el Dios Todopoderoso, había varios que creían en él, como quiera era una gran rebeldía la que ya vemos ahí. Pues eso que muestra, solo el corazón del hombre, cómo tiende a alejarse de Dios, alejarse de Dios. Esto lo que conocemos como lo que vimos en las primeras clases, el impacto que tuvo ese primer pecado en el hombre, esa muerte espiritual, y si el hombre no se arrepiente en vida, pues esa muerte eterna, ¿verdad?, que vendrá. Pero ¿de dónde sale todo esto? De ir de la palabra de Dios, obviamente, es de donde sale. Entonces hemos visto esto. También hemos visto que Dios es quien elige a quienes serán parte de su pueblo. ¿Qué hizo Noé para que Dios lo eligiera? Nada. Vamos a ver con Abraham, como también vimos, ¿qué hizo Abraham para que fuera elegido por Dios? Nada. Solo por la gracia de Dios que él va y elige a quien será parte de su pueblo. Y el hombre no ha cambiado. O sea, el diluvio no trajo un mejor mundo ni nos cambia la naturaleza hablando del ser humano. Seguimos siendo los mismos. Entonces Dios sigue obrando de las mismas maneras. Si hoy estamos en Cristo es por la gracia soberana del Señor que Él nos busca y nos atrae a Él. Es importante entender esto porque es lo que dice la Biblia y es lo que nos pone a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es lo que nos hace amar más a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Dios elige a Abraham, que quiere decir Padre exaltado, para que Él sea el Padre de su pueblo, y de ahí va a venir la simiente piadosa de Abraham. Y esa simiente piadosa finalmente a quien traerá es al Mesías, aquel que le aplastará la cabeza a la serpiente. Entonces Dios llama a Abraham, y tenemos aquí en Génesis 12, 1 al 3, las promesas que Dios le hace a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces aquí que observamos, ¿qué es lo que Dios le está prometiendo a Abraham? Le promete una tierra. Le dice, vete de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. O sea, le está prometiendo una tierra. Le dice, haré de ti una nación grande. Entonces le promete una descendencia. Le promete bendecir a Abraham, te bendeciré. Y lo más importante de estas promesas es cuando dice al final del versículo 3, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. O sea, por medio de un descendiente de Abraham, Dios va a bendecir a todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Esa es la promesa más importante de las que encontramos aquí. Y sabemos que ese descendiente finalmente es nuestro Señor Jesucristo. Es el descendiente, es la simiente que viene siendo anunciada en Génesis 3:15. ¿No? Y estas promesas, como vimos también el domingo pasado, se hacen a pesar de que hay dos grandes obstáculos en el camino para que Abraham pudiera entrar en esta relación de pacto, en este llamado que Dios le hace. Hay un obstáculo natural, un obstáculo moral. Y Dios Todopoderoso, ¿verdad?, Él deja estos dos grandes obstáculos para enseñarnos que solamente por su gran poder, por un lado, y dos, por su gracia soberana, es que Él irá llamando a todos los que formarán parte de su pueblo. Entonces, el obstáculo natural que había, Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Se nos dice en Génesis 11:30, y Sarai era estéril y no tenía hijo. Pero Dios da vida a los muertos, dice Romanos 4:17, y llama a las cosas que no existen como si existieran. Yahvé le había dicho que él
había prometido ser el Dios de Sem. Y vimos que Abraham es un descendiente de Sem. Entonces Dios va a ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, a pesar de los obstáculos que son imposibles para el hombre de quitar, como este. Sara era estéril y había un obstáculo moral. Cuando Dios llamó a Abraham para heredar la bendición de Sem, no fue porque era el mejor ni el más merecedor que cualquiera del resto de la posteridad, de la humanidad que vivía en ese entonces. Él estaba nadando en la corriente del mundo impío. Se había corrompido de la fe, ¿no? de sus antepasados. Recordemos, la fe se iba comunicando por una transmisión oral. Él había escuchado de esa promesa de Génesis 3:15, pero Dios no le había dado la fe para creer. Entonces, eso lo vemos en Josué 24:2. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Aquí incluye otra nota de Pink. O sea, ¿qué puede impedir, verdad, que el Dios que es todopoderoso y lleno de gracia, ¿qué puede impedir que Él lleve a cabo los planes que Él ha trazado desde tiempos antiguos, desde antes de la fundación del mundo? ¿Quién puede impedir que Dios avance en su plan redentor? Nadie. Dice, el Todopoderoso es infinitamente autosuficiente y no puede verse influenciado por sus criaturas, más de lo que algo existente puede verse influenciado por lo inexistente. O sea, no hay manera de que la criatura, nosotros, los que somos creados por Dios, podamos influir en algo, en un Dios todopoderoso y soberano. No hay manera, ¿no? Entonces Él va a cumplir su plan redentor a pesar de estos dos grandes obstáculos que ya mencionamos. Y aquí tenemos a un hombre que es Abraham, dice, en medio de una ciudad pagana, siendo tomado de un hogar idólatra. Algo sobrenatural era requerido en orden de cambiar repentinamente todo el curso de su vida. ¿Qué le pide Dios? Que abandone su tierra natal, que corte sus lazos afectivos, porque le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, que corte todo, romper completamente con su pasada manera de vivir y salir sin saber a dónde iba. Solo le dice, vete de tu tierra en ese momento a la tierra que yo te mostraré. Dios no le ha dicho nada. Entonces, ¿qué se necesita para que alguien que está adorando a dioses extraños escuche el llamado, lo atienda y obedezca a Dios? Pero vean, lo que pasó con Abraham es lo que pasa con cada uno de nosotros cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, ¿no? Abandonamos nuestra tierra natal. ¿Cuál es nuestra tierra natal? Y no me refiero a México, Durango, Aguascalientes o donde usted haya nacido. ¿Cuál es su tierra natal? Este mundo. Nacimos en un mundo, en este mundo. Y éramos parte de este mundo, seguíamos la corriente de este mundo, ¿no? O sea, el pecado de este mundo es lo que nosotros seguíamos. Y abandonamos nuestra tierra natal. Dios nos da una nueva ciudadanía por pura gracia. Por eso nos llama a nosotros extranjeros y peregrinos. Peregrino es alguien que está de paso por una ciudad, por una región. Estamos de paso, mis hermanos, si es que hemos creído en el Señor Jesucristo. Estamos de paso, ¿sí? Nuestra ciudadanía es celestial. Nuestra patria está arriba, en los cielos. Esa es lo que es totalmente seguro, es hacia donde nosotros vamos. O sea, lo que pasa con Abraham es lo que pasa con cada uno de los que por gracia llegamos a la fe. Y se nos pide que rompamos completamente con nuestra pasada manera de vivir y por pura gracia lo hemos hecho. Nadamos en la corriente de este mundo. Cada uno estamos entregados a pecados diversos. Por su gracia el Señor ha ido tratando con nuestros pecados y seguimos cayendo y seguiremos cayendo hasta que el Señor venga porque seguimos en la carne. Pero ciertamente hemos abandonado nuestra pasada manera de vivir. Y el caso de Abraham que dice, y salir sin saber a dónde iba. Yo aquí reflexionaba, en el momento en que Cristo llegó a su vida, ese momento, no sé cuándo haya sido, usted lo que entendió es, soy un pecador y reconozco que mi Señor Jesucristo pagó por mis pecados. Y después empieza usted a aprender
¿Qué aprendimos recientemente en la exposición de Primera de Pedro? Que lo que nos espera que es esta tierra, pero glorificada. Pero vamos aprendiendo, así como Abraham. O sea, Abraham fue aprendiendo poco a poco, él hacia dónde iba, pero cuando lo llama, él no sabe muchas cosas. ¿Qué pasó en nuestro caso? Igual. ¿Qué sabíamos en ese primer momento? No, nos dolió el pecado y gracias a Dios. Y dijimos, bueno, ¿y dónde está mi solución? Está en Cristo. Pues creo en Cristo. Y gracias a Dios por eso. Y esa fe que Dios nos da, empieza a crecer y a madurar. Pero el punto es de que algo sobrenatural era requerido en orden de cambiar, repentinamente todo el curso de vida de Abraham. Algo tenía que hacer Dios. Dice Hebreos 11:8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Para salir al lugar que había de recibir como herencia, salió sin saber a dónde iba. O sea, este llamado de Dios fue un llamado que demandaba la confianza absoluta. O sea, una obediencia completa a la palabra de Dios. Era más que un mandato. Es lo que conocemos como un llamamiento eficaz. O sea, en el llamado Dios le da la gracia para que pueda él obedecer. Vamos a ver esto un poco. Hay dos tipos de llamamiento en las Escrituras. Hay un llamamiento que se conoce como un llamado general, otro llamado que es particular. Vamos a ver un poco de esto. Hay un llamado que solo cae en los oídos naturales, en los oídos externos. ¿Sí? Cuando el Evangelio se predica y vemos Éxodo 20 o vemos en cualquier parte de las Escrituras nuestras fallas, nuestros pecados, se nos dice que mentir es un pecado y si reconocemos todos hemos dicho muchas mentiras, ¿no? Caer en chismes es un pecado, odiar es un pecado, etcétera, etcétera. Y se nos dice que el Señor Jesucristo se encarna precisamente para vivir una vida perfecta y morir por los pecados de los que van a poner su fe en Él. Muchos lo pueden entender de manera intelectual. Qué difícil es entender eso, hablando de una forma intelectual. Qué difícil es entender eso. Incluso pregúntale a la mayoría en nuestro contexto que hay fuera, ¿quién es Jesús y para qué vino? La mayoría te va a decir, es el Hijo de Dios y vino para pagar por los pecados. Es algo como que intelectual. Quizás cuando se está exponiendo la palabra, quizás alguno lo redarguya de sus pecados y sienta cierto remordimiento. Pero bueno, al salir, no afectó para nada su corazón. Ese es un llamamiento general. El otro tipo de llamado es aquel que alcanza el corazón y lo mueve a una respuesta real, el corazón. El llamado del segundo tipo es particular. El primero es para todos los que escuchan la predicación de la palabra. El segundo se aplica solo a aquellos que Dios decide, solo a aquellos que Dios escoge. Y los lleva de muerte a vida. El primero le pone de manifiesto que hay una enemistad entre el hombre pecador y Dios. O sea, veíamos, o sea, el hombre en el juicio final por la palabra va a ser juzgado. Pero el segundo revela la gracia de Dios para aquellos que le va a dar vida. Por eso dice Mateo 22:14, muchos son llamados y pocos escogidos. No dice, muchos son llamados y pocos los que atienden el llamado. ¿Qué dice? Muchos son llamados y pocos son ¿qué? Escogidos. O sea, la salvación es de Dios, de un Dios que es todo soberano. Y ese obstáculo moral que estuvo en Abraham está en todos los hombres. Cuando Dios llega a la vida, todos estamos adorando otros dioses. Entonces, el primer tipo, seguimos llamando del llamado general, es uno que finalmente es desatendido, es desagradable para la naturaleza caída del ser humano y finalmente lo rechaza. Dice Proverbios 1:24, por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese. El segundo llamado, el llamamiento eficaz, ese trae un gran efecto, un gran impacto, un gran cambio en el alma. Su entendimiento es iluminado. El corazón duro es ablandado. Esa voluntad obstinada y que rechaza a Dios es conquistada. Y todos los afectos, si su voluntad, sus emociones son traídos en sumisión
hacia aquel que antes era despreciado por ellos. Eso nos pasó a nosotros. Ese es un llamamiento eficaz. Dios obró en algún punto de nuestras vidas cuando el Evangelio fue predicado por su gracia soberana. Por su gracia soberana. Entonces, en el llamado Dios le dio a Abraham esa gracia para creer en él. Dios es soberano. Él es soberano. O sea, la salvación es de él. Tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Y la tuvo con Abraham. Entonces, el comienzo del pacto con Abraham fue de mera gracia y misericordia. Tengamos esto siempre presente. Todos tenemos seres queridos, ¿verdad?, que no han llegado a la fe de Cristo. Y nos duele. Pero encima está un Dios que es todo soberano. Lo que nos ordena a nosotros es llevar un buen testimonio. Y cuando Él nos permita seguir compartiendo, ¿qué? El Evangelio. Y con este dolor del ser querido que no ha llegado a la fe, Dios lo está usando este dolor para nosotros hacernos más que a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces entendamos que Él está en control de todas las cosas y nosotros sigamos perseverando en Él, en la fe. Bueno, entonces sigamos leyendo Génesis 12, 4 al 7. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y dice, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Sí vimos, ¿verdad? ¿De quién es descendiente el cananeo? De Cam. Y de Cam, ¿qué viene? La simiente de la serpiente. Entonces el cananeo ya habitaba en la tierra prometida. Estamos viendo aquí. Entonces, Dios los va a llevar a la tierra prometida porque Él ya lo prometió. Pero va a ser en medio de guerras, en medio de conquistas, en medio de luchas. Pero quien va a dar la victoria, como veremos, es Dios. Y yo les he dicho, todo esto sirve para ver nuestra realidad en nuestro presente. Estamos en nuestro peregrinaje por este desierto, que es este mundo, que ya no es nuestra patria. Y Dios nos va a llevar a través de luchas, ¿hacia dónde? Hacia nuestra tierra prometida. Pero todas esas batallas es Dios finalmente quien está dando la victoria. Entonces, ahí vamos también en nuestro camino a la gloria. Y dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Primero le ha dicho, vete a la tierra que te mostraré. Llega y ve una que ya está habitada y por enemigos, los cananeos. Y Dios le confirma, sí, esta es la tierra que yo te voy a dar. Esta es la tierra. Y dice, edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces aquí vimos las promesas. ¿Sí? Estas son las promesas que Dios le hace a Abraham. Génesis 12 del 1 al 3. Entonces, ¿cuáles son las promesas que Dios le hace? Dios le promete una tierra. Le promete una descendencia. Le promete que lo va a bendecir a Abraham. Y le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. O sea, de él viene un descendiente que ya sabemos que es el hijo de la mujer que se anuncia en Génesis 3:15. Viene un descendiente y por medio de este descendiente llegará la bendición no solamente al pueblo natural que va a salir de Abraham, sino, ¿qué dice? A todas las familias de la tierra. O sea, le está prometiendo Dios a Abraham una tierra física, porque ya lo vimos que es que Canaán. Descendientes físicos que van a ser finalmente ¿quiénes? Los israelitas. Es lo que le está prometiendo. Y bendición. Van a ser muy bendecidos, hablando de cosas materiales, van a ser muy bendecidos. Pero en esta última parte de Génesis 12:3 le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Quién viene? Viene
el descendiente de la mujer, que es finalmente ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que viene a ser el descendiente de la mujer? Se nos dice en Génesis 3:15. ¿Viene a qué? A aplastar la cabeza de ¿quién? De Satanás. Viene a ser una obra que es espiritual. ¿Sí están? O sea, les quiero ahí que vayan empezando a notar cosas. Viene a ser algo que es espiritual. ¿Quién le puede aplastar la cabeza a Satanás? Solo el Hijo de Dios, pero es algo espiritual. Y dice que por medio de su obra, que lo que sabemos hasta este punto es que le va a aplastar la cabeza a Satanás, por medio de su obra va a traer bendición ¿a qué? A familias de toda lengua, tribu y pueblo y nación. O sea, a personas de todas las naciones. Entonces, ¿qué tipo de bendición es la que va a traer este hijo de la mujer, este hijo de Abraham, hacia todas las familias de la tierra? El tipo de bendición es un tipo de bendición espiritual. ¿Sí lo estamos viendo? ¿Por qué? Porque su obra es una obra que es espiritual. Va a aplastar la cabeza de Satanás. Y Él es el que va a traer bendición a todos. Entonces es una bendición que es espiritual. ¿Estamos entendiendo esto? Vamos como allanando el camino para ir entendiendo bien esto. Bueno, aquí están las promesas. Ahora estas promesas van a ser selladas por un juramento en Génesis 15. Dice Génesis 15, 2 y 3. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es este Damaseno, Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, o sea, descendencia. Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. O sea, el tiempo está pasando y no llega este hijo natural de Abraham, no llega. Eliezer de Damasco, quien se menciona aquí, era un fiel criado de Abraham. Y según la costumbre legal de esos tiempos, si no había un hijo natural, este mayordomo podría ser adoptado y ser eventualmente el heredero. Por eso le dice: yo no tengo un hijo que ha nacido de mis entrañas, entonces tú me estás prometiendo muchas cosas. O sea, tiene dudas Abraham. Dice: si yo no tengo hijo, finalmente ¿quién va a ser mi heredero? Este mayordomo. Es lo que le está diciendo. O sea, ¿cómo vas a cumplir tu promesa? ¿De qué manera? O sea, Dios trata con la fe de todos nosotros y la empieza a ir madurando. Responde con fe y se va de su tierra. Ya lo que vimos que es algo que requirió de un llamado eficaz, o sea, una obra sobrenatural de Dios. Pero en el camino Abraham tiene dudas, como nos pasa a todos, ¿no? Tiene dudas Abraham. Entonces, ¿pero qué le dice Dios? Génesis 15, 4 al 7. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. O sea, un hijo que va a salir de sus entrañas, de Abraham. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. O sea, Dios está confirmándole las promesas. De nuevo le está diciendo que sus descendientes van a ser tan numerosos como las estrellas del cielo. Le está confirmando que les va a dar la tierra de Canaán. O sea, aquí está repitiendo las promesas que leímos en Génesis 12, aquí en Génesis 15. Y se nos dice que Abraham creyó en el Señor y él se los reconoció por justicia. O sea, Abraham confía en Dios. Ahora, a pesar de su propia incapacidad, y recordemos, su esposa era estéril, pero él creyó aquí, Abraham, en el poder sobrenatural de Dios. Vamos aquí a Romanos 4, por favor, que está ahí, Romanos 4. Sí, Romanos 4, 18 al 21, le voy a dar lectura. Dice de Abraham: él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vean lo que dice el 21. Plenamente convencido de que era también poderoso Dios
poderoso para hacer todo lo que había prometido. O sea, por medio de la historia vamos aprendiendo los atributos de Dios. Pero son atributos que son en nuestro beneficio. Nos hemos aprendido muchas cosas. Dios es misericordioso, Dios es justo, ¿qué más? Dios es lleno de gracia, Dios llama eficazmente a su pueblo, Dios es todopoderoso para cumplir sus decretos. Leo de nuevo el Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. O sea, este es un término judicial, ¿no? Es un término legal. Cuando dice que le fue contado por justicia. Nos habla aquí de que Dios es un juez y es un juez que es justo. Es un juez justo. Pero noten, dice la palabra, Dios no tendrá por inocente al pecador, dice la palabra. No tendrá por inocente al pecador. Entonces, si llevamos ante un juez, yo pongo este ejemplo, a alguien que se tiene toda la evidencia que violó a una señorita y el juez lo declara inocente, ¿qué diríamos de este juez? Es injusto y nos daría indignación, coraje, que lo quiten de ahí de eso, que él no ejerza la ley, no está para eso. Dios es un Dios justo, es un juez justo. Pero Abraham, como vimos, estaba adorando a quién, a otros dioses. ¿Cuántos pecados había cometido Abraham en esos primeros 75 años de vida? Porque cuando llega Dios a su vida, él tenía ¿cuántos años? 75 años. ¿Cuántos pecados había cometido? ¿No? El Señor llegó a mi vida a los 33 años por su gracia. Para que todos estemos conscientes de todo lo que el Señor nos perdonó. Hoy usted ha tenido un mal pensamiento. Hoy. No, ahí usted, ¿eh? No. O ayer o antier, se enojó de mala manera. Quizás se le salió una grosería o quizás pensó algo malo, etc. Digo, si cometes solo 3 pecados en un solo día, en un mes, ¿cuántos? Digamos, unos 100. Y en un año, unos 1000. en mi caso, ¿cuántos? 30,000. Y eso la verdad es que son incontables. Así llegamos, yo digo, con nuestro costal de pecados cuando llegamos y cuando Dios llega a nuestra vida. Pero entonces, ¿cómo Dios nos puede perdonar sin ser Dios injusto? Si yo llego cargado con todos esa costal enorme de pecados, ¿qué es lo que tiene que hacer Dios conmigo si me ve con mis pecados? Si es un juez justo, ¿cómo me tiene que declarar inocente o culpable? Culpable. Entonces, ¿qué hace Dios para declararme inocente a pesar de todos mis pecados? Esto es lo que hace. Dice, creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia, nos justifica. De nuevo, este es un término legal. O sea, a través de la fe, en este caso, en lo que Dios haya revelado de esta simiente prometida. Ya ¿qué revelación de Dios tiene ya Abraham? Abraham ya tiene la revelación de Génesis 3:15, ¿no? O sea, ya sabe que viene alguien a aplastar la cabeza de Satanás. Y luego, ¿qué otra revelación tiene Abraham? Imagínense, él viene de mí. O sea, le dice, él nacerá de mí, de mi linaje. Abraham ya tiene esa revelación. Y aparte él va a traer qué bendición a todas las familias de la tierra. Entonces, le promete una gran descendencia, ¿no? Y finalmente es una descendencia, como veremos, espiritual. Pero bueno, es la revelación que él tiene. Y entonces en lo que Dios le revela a él, que él cree. ¿Qué nos ha revelado a nosotros? Pues ya tenemos toda la revelación, ¿verdad? De que nuestro Señor Jesucristo vino, vive una vida perfecta, muere y resucita. Y hoy está a la diestra del Padre. Si creemos eso por fe, entonces somos justificados. Ya lo he explicado, lo vuelvo a explicar. ¿Qué es esto, verdad? Que todos mis pecados, toda la culpa por mis pecados, Dios a quién se la imputa. Es un término legal. ¿A quién se la imputa Dios?
a su Hijo Jesucristo. La culpa por mis pecados, la culpa por mis pecados. Y esa vida perfecta de Cristo, ¿a quién se la imputa? A mí. Pero ojo, hay varias herejías que se dicen en torno a esto. Una herejía es esta. O sea, se le imputa a Cristo, o sea, esto es correcto, se le imputa a Cristo la culpa por nuestros pecados, ¿sí? La culpa. ¿En dónde está la herejía? Algunos dicen que Cristo, Él vivió o experimentó lo que es ser un ladrón, ¿sí me entienden? O lo que es ser un violador, o lo que es cometer el pecado más terrible que ustedes se imaginen. Algunos dicen que lo experimentó. Eso es una herejía. Es no entender bien lo que está ocurriendo. Eso es una herejía. O sea, nuestro Señor Jesucristo es santo, santo, santo. No cometió un solo pecado. Él muere y resucita y toda su vida fue siempre santo, santo. Entonces, ¿qué es esto? La culpa es lo que es la culpa, es lo que se le imputa a Jesús. Mi culpa es la que se le imputa. Por eso nos dice, nuestros pecados son cargados en Él, pero en el sentido de que es la culpa por mis pecados. Entonces, ¿cuál es la culpa por mis pecados? La paga del pecado es muerte. Yo debo de morir. Pero si mi culpa ya está en mi Señor Jesucristo, entonces, ¿quién muere? Mi Señor Jesucristo, en mi lugar. Entonces, por eso vemos que es ese glorioso intercambio. Mi culpa es imputada ¿a quién? A Cristo. Como ya Dios ve mi culpa en Él, entonces Él al morir paga por mi culpa. Entonces yo ya estoy libre de culpa. Y toda esa justicia de Cristo, esa obediencia perfecta, ¿a quién se le imputa? Al que cree en Él por la fe. Y esta es una obra maravillosa, la justificación, porque esto ocurre en ese momento en que tenemos ese primer aliento de vida, que es nuestra fe. Ahí ocurre. Es decir, a partir de ese momento no hemos hecho todavía nada bueno. O sea, ni una sola obra buena hemos hecho. Pero Dios ya nos justificó totalmente. Pero hizo muchas más cosas en nosotros. Por eso es de que empezamos a caminar en santificación. Pero la justificación, esa obra legal que es totalmente de Dios. O sea, me declaró inocente ahí en esa corte celestial. Pero yo no he hecho absolutamente nada. Nada. Imagínense, estamos en la corte celestial. Así pasó, ahí estoy yo con todo mi costal de pecados, Satanás acusándome y Señor Jesucristo diciendo, no, yo pagué por su culpa. Entonces, ¿qué ve Dios? ¿La obra de quién? De Cristo a mi favor. ¿Y cómo me declara a mí? Da el martillo y me dice, inocente. Y a partir de ahí empiezo a caminar mi vida cristiana. Espero que puedan ver la gloria de la justificación, porque me justificó y no he hecho absolutamente ni una sola buena obra. Efesios 2:10 dice, ¿verdad? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Aún así, las buenas obras que yo camino ya siendo un cristiano, son las que Dios preparó de antemano para que yo las camine. Vimos que una gran obra que Dios preparó para Noé fue que construyera un arca. A Noé no se le ocurrió. ¿Quién le dijo? Construye el arca. ¿Quién le da el mandato? Dios. Esa gran obra, ¿quién la preparó de antemano? Dios para Noé. Y Dios por fe, Noé por la fe caminó esa buena obra y construye el arca. Pero el punto es de que somos justificados aún antes de hacer esa primer buena obra que Dios preparó de antemano. Mediten en esto y traten de entender esa gloria de la justificación. ¿Qué es lo que pasó aquí? Entonces, el Señor, como juez justo, no le imputó o contó en su contra sus pecados, sino que le dio otro veredicto: eres justo. Fue justificado únicamente a través de su fe en la promesa, no por sus obras, que no podían merecer nada. Ni siquiera la fe misma fue la justicia de Abraham, porque su fe era imperfecta. Si seguimos viendo la historia, después Abraham miente con respecto a su esposa. Oye, eres hermosa y a lo mejor me van a matar a mí, entonces di que eres mi hermana. Era media hermana, pero finalmente era su esposa. Entonces, es decir, Dios nos regala la fe, pero Dios empieza a madurar la fe. Pero ni siquiera la fe misma, porque en ese entonces, como la fe de nosotros, ¿cómo es hoy? Es una fe que es imperfecta. Duda. Entonces, que Dios nos protege, como vimos en 1 de Pedro, de nuestra incredulidad y va haciendo que crezca nuestra fe.
Entonces todo es la obra de Dios, totalmente. Pero estamos hablando de que aquí, en la justificación, tiene que haber un sustituto, ¿verdad? Tiene que haber un sustituto, aquel que cargue con mi culpa. Pero estamos caminando la revelación de Dios progresiva y poco a poco, como Él fue desplegando su plan. Ahí estamos. Entonces, Génesis 15, 8 al 11. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y tomó él todo esto, y los partió por la mitad. Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Entonces, ahí están hechas las promesas. Y dice, las promesas de Dios movieron a Abraham, que no tenía hijos, a pedir una confirmación más allá de una promesa. Cuando le dice, Señor Dios, ¿cómo puedo saber que yo poseeré esta tierra? Entonces, dice, en este punto, las sanciones para confirmar el pacto van a ser añadidas. Las sanciones garantizan el cumplimiento de los compromisos pactuales. Una promesa es solo una promesa, así como un mandato es solo un mandato. Pero las sanciones formalizan y finalizan un pacto. O sea, no es como que aquí Abraham esté exigiendo algo más, sino que Dios le está haciendo promesas. Pero vamos a ver que en la costumbre, esas promesas se formalizaban mediante sanciones. O sea, no es que aquí Abraham está dudando de Dios, sino está pidiendo que se siga como el proceso que él conoce, que es lo que se da. Cuando hay promesas, esas se formalizan por medio de un pacto, por medio de sanciones. Por eso les dejé esta definición de un pacto que se me hace muy sencilla y podemos seguir. Un pacto es un compromiso divinamente sancionado. Ok, leamos este párrafo y explico. En hebreo la palabra pacto significa cortar. O sea, es cortar, literalmente, cortar. Cuando se hacían los acuerdos entre un rey conquistador y un rey vasallo, o sea, cuando un rey conquistaba a otro rey, el rey conquistado traía obligaciones y tenía que dar pagos al rey que lo había conquistado. Se le conoce el rey vasallo. Había una ceremonia religiosa donde se partían los animales por la mitad. Se hacía un camino de sangre y el rey conquistador y el rey vasallo caminaban por el centro y hacían un acuerdo juramentado. Si alguno incumplía, sería cortado como los animales. Eso es lo que significaba, ¿sí? O sea, esto es algo que Abraham conocía. Entonces, que se parten los animales y pasan ambos. El rey que conquistaba imponía condiciones, me pagarás tributo por tantos años y después, no sé, serás libre o lo que sea, o sea, había de ambos, y el rey conquistado, el rey vasallo también pasaba, y él se comprometía a cumplir con las condiciones, tanto uno como el otro. ¿Y qué pasa si alguno de los dos incumplía? Entonces sería cortado como esos animales eran cortados. Por eso, pacto significa cortar. Hacer un pacto era literalmente cortar un pacto. Es de ahí viene esa palabra. ¿Vamos bien ahí, mis hermanos? Entonces dice aquí, literalmente entrar en un pacto era cortar un pacto. Y el que sea divinamente sancionado quiere decir que es unilateral. Quien establece los compromisos es Dios. Quien establece las sanciones es Dios. Quien da las bendiciones es Dios. Entonces, este pacto que inicia en Génesis 12 mediante promesas, va a ser confirmado en Génesis 15 mediante una ceremonia oficial de concertación del pacto. ¿Vamos bien ahí, mis hermanos? Entonces, en los pactos, ¿quién establece condiciones, sanciones, términos? Solo Dios. Solo Dios. Usted escucha, pacta, ¿verdad? Pacta. Y que cuando te dicen pacta, ¿qué implica? Dale dinero a Dios. ¿Para qué? Para que Dios, ¿qué? Te bendiga. Eso es una herejía totalmente. Es una artimaña para robarles el dinero.
Son unos lobos rapaces, son unos ladrones, es lo que son ellos. Y son unos herejes, o sea, usan esa palabra del Señor para su propio beneficio. O sea, solo Dios establece pactos, solo Dios establece que condiciones, solo Dios establece que sanciones. Solo Dios decide quién entra en un pacto con Él. Por pura misericordia nos incluye en su pacto. Entonces yo como les comento, yo comento estas cosas para beneficio de nosotros, de este grupo. Si han escuchado esas cosas por fuera, pues no sean engañados. Entonces sigamos leyendo, Génesis 15, 12 al 16. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces aquí, vean, Dios le va a profetizar a Abraham. Dios es el gran profeta, ¿no? Y le va a profetizar a Abraham y le dice, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. Se refiere a que los israelitas van a ser esclavizados en Egipto. Y le dice, y será esclava allí, será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá. ¿A quién se refiere? A los israelitas ya multiplicados, volverán acá, y da la razón, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Aquí describe el amorreo, todos los habitantes de Canaán. Todos ellos son de la simiente espiritual de ¿quién? De Satanás. Están entregados a la idolatría y a maldades. Y Dios les está teniendo misericordia de ellos. Y cuando llegue a colmo la maldad de ellos, va a usar a los israelitas como un juicio ¿para qué? Para ellos. Y así va a cumplir la promesa que Dios le hace a los israelitas de llevarlos a la tierra prometida. Dios tiene todo decretado y todo lo lleva como Él lo ha dicho. Amén. Y vean, este es muy importante. Sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Recuerden lo que acabamos de ver, ¿verdad? Del rey que conquistaba y el rey conquistado. Entonces Abraham cae en sueño profundo y después de un horno humeante y una antorcha de fuego que pasó por entre las mitades de los animales. Lo que tenemos aquí es una teofanía. O sea, significa una manifestación, aparición o una revelación de Dios. Se deriva del griego teofanía, una palabra que se compone de teos, que significa Dios, y faino, que es aparecer. O sea, vemos esto en la zarza ardiente con Moisés, en la columna de fuego en el Éxodo. O sea, Dios no es el fuego, Él no es el fuego, pero en ese momento es una manifestación física de una realidad que es espiritual. O sea, es Dios mismo quien está caminando aquí en medio de los animales. Es Dios mismo el que se está comprometiendo a todo. Entonces, recordemos, ¿verdad? Cuando se llevan un pacto, las dos partes pasaban entre los animales y si uno no cumple, será cortado como los animales eran cortados. Dios, siendo Dios, no puede jurar por alguien mayor que Él. Así que Él toma la total responsabilidad de hacer esto. Hebreos 6, 13 al 14 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Pero entonces, ¿qué está pasando aquí, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios en esta teofanía, ¿no? En esta antorcha de fuego? ¿Qué hizo Dios? Pasa por en medio de los animales que habían sido cortados. ¿Y esto qué significaba? Que si alguien incumplía el pacto, que la sanción esto sobre quién caería, sobre el que incumple. Pero este es un pacto que Dios está haciendo ¿con quién? Con Abraham. Abraham cae en sueño profundo y lo ve en visión. Definitivamente Abraham no pasa por en medio, pero él está siendo parte de ¿qué? Del pacto. Entonces, aquí hay algo glorioso, mis hermanos, pero eso lo veremos quizás en 2, porque hay que ir preparando bien el camino para que cuando llegue la verdad no tenga ninguna duda de que esa es la verdad de Dios. Pero
Ya muchos ya lo estarán pensando, pero lo vamos a ver. Entonces, vamos a seguir con esto. Abraham pidió confirmación de parte de Dios con respecto a la promesa de la multiplicación de sus descendientes y su establecimiento en Canaán. Y Dios juró a Abraham que estas promesas serían cumplidas verdaderamente. Lo prometido por Dios en Génesis 12 es jurado por Dios en Génesis 15. Hay otra definición de pacto, son promesas juradas. Es otra definición de pacto. Promesas juradas. Cuando es un pacto divino, promesas dadas por Dios, juradas por Dios, ¿no? Pero hay otra definición de pacto ahí. Entonces, en Génesis 15, 18 nos proporciona el resumen bíblico del pacto. En aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia he dado esta tierra. Dios juramentó sus promesas. Notemos esto, o sea, ya nada de lo que pase después puede invalidar la promesa. Dios mismo cortó el pacto al pasar en medio de los animales. Tengamos claro esto. Esta promesa Dios la va a cumplir totalmente. Sí, Dios mismo cortó el pacto. Él va a hacer todo lo necesario para que esto se cumpla. Por eso nos dice más adelante en Gálatas 3:17. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga, no lo anula para invalidar la promesa. Entonces aquí ya nos está dando mucha luz, ¿verdad? Dios que ha prometido que va a multiplicar la descendencia de Abraham, que son los israelitas étnicos, que prometió que los va a llevar a ¿dónde? A la tierra de Canaán. Eso va a ser a pesar de todas las rebeliones del pueblo, porque Dios lo prometió. Los va a llevar a la tierra, los va a multiplicar y los va a llevar a la tierra de Canaán. Entonces aquí les hago un comentario antes de brincar a la última hoja, mis hermanos. Un comentario aquí. Si nosotros entendemos que estas promesas que Dios le hace a Abraham, en el sentido de multiplicar la descendencia y llevarlos a la tierra prometida, y allá hacer un reino, como veremos un poquito más adelante, o sea, en la siguiente hoja, si entendemos que esas promesas Dios no las ha cumplido para el pueblo de Israel étnico, ¿sí? Si entendemos que no las ha cumplido, entonces estaremos volteando cualquier evento que pase ahorita en Palestina de hoy, estaremos volteando y pensando, mira, quizás ya viene el cumplimiento, quizás ya viene el cumplimiento. ¿Sí? ¿Sí me explico? Pero si nosotros por la palabra entendemos por la palabra que Dios cumplió cabalmente con las promesas a la descendencia física, entonces nosotros estamos esperando otro tipo de cumplimiento mucho más glorioso, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo solamente. Pero de aquí se derivan, yo les dije que de este pacto, como se entiende, se derivan los sistemas de interpretación. Bueno, de aquí, de si se ha cumplido o no, se deriva un gran sistema que se llama dispensacionalismo y otro sistema que es el de nosotros que se llama teología del pacto bautista. Pero tomen nota de esto. O sea, ustedes, la tarea de nosotros es ver por la palabra si Dios cumplió o no las promesas a quién, al Israel étnico. ¿Sí estamos? Déjenlo ahí como una nota. Bueno, demos vuelta a la página. Esto que sigue, es solo lectura y les quiero dar aquí unos dos comentarios para ya cerrar, mis hermanos. Vamos a ver, ya vimos la promesa jurada, ahora vamos a ver el pacto ya establecido, que está en Génesis 17. Cuando Abraham tenía 99 años, vean, o sea, cuando Dios llama a Abraham tenía 75 años. El tiempo pasa, no ha llegado el hijo de la promesa. Pero entonces el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, el Shaddai, ¿no? Le dice, anda delante de mí y sé perfecto. O sea, Dios ya justificó a Abraham, ¿cierto? Ya vimos, por la fe fue justificado. ¿Qué se espera de alguien que sea justificado? Que ya con un corazón sincero quiera que obedecer a Dios. Cuando dice aquí, sé perfecto, no se refiere a que no cometa ningún solo pecado. No, digo, pero ¿qué significa? Que Abraham de corazón vaya a querer que obedecer todo lo que Dios le
le mande. ¿Qué es lo que tiene que pasar en quienes? En nosotros. Si hemos sido justificados, entonces ya de corazón queremos que obedecer. ¿Sí? Es lo que dice aquí. Y dice, y yo estableceré mi pacto contigo y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, en cuanto a mí, he aquí, mi pacto es contigo y serás padre de multitud de naciones. Entonces ustedes empiezan a ver, de él va a salir una simiente que es que física. ¿Quiénes son? Los hebreos. Él es padre de quién? De los hebreos. Pero le está diciendo que va a ser, ¿qué le dice? Padre de qué? De multitud de naciones. Entonces, ¿cómo está esto? Háganle preguntas ustedes al texto. ¿Verdad? ¿Cómo está esto? O sea, sí, que sea padre de los israelitas, sí, ¿verdad? Porque es un linaje. Pero que sea padre de mexicanos, colombianos, que en ese entonces no existíamos, y de los que ya existieran aún ahí, de egipcios y de como sea. ¿Cómo está eso? ¿Cómo va a ser padre de multitud de naciones? Háganse esas preguntas ahorita. Y le dice, te haré fecundo en gran manera y de ti haré naciones y de ti saldrán reyes. Esto es bien importante, o sea, de ti saldrán reyes. Es algo que se confirma después a la tribu de Judá. Pero ¿qué le está diciendo aquí? Que Dios va a formar que un reino. ¿Sí ven? Ya están todos los elementos de un reino. ¿Qué se necesita para que haya un reino? Una tierra, súbditos y ¿qué? Y un rey. Ya está agregando, Dios le estaba diciendo, de ti saldrán ¿qué? Reyes. Entonces, Dios está la promesa completa de Dios, ¿qué es? Es un reino. Dios va a formar un reino. Es lo que Dios está haciendo. Pero, ¿de qué tipo es este reino? Es un reino que es étnico, físico, de los israelitas, que va a llegar su plenitud en Salomón. Es un reino. Pero al hablar de multitud de naciones, se está hablando de otro tipo de reino. Un reino que es espiritual. Pero lo estamos viendo. Vayan viendo esas cosas ahorita y lo vamos a ir. Y después le dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti. Ya habla aquí en singular, con tu descendencia. ¿Quién va a ser la descendencia? La simiente prometida. Con él, dice, estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, por todas sus generaciones, por pacto eterno de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán como posesión perpetua, y yo seré su Dios. Dijo además Dios a Abraham, tú pues guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti, por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre yo y vosotros, y tu descendencia después de ti. Todo varón de entre vosotros será circuncidado. Seréis circuncidados en la carne de vuestro prepucio, y esto será la señal de mi pacto con vosotros. O sea, la circuncisión. Pero noten esto del 14, es bien importante. ¿Qué dice? Mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne de su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo. O sea, será que eliminada del pueblo, cortada del pueblo. ¿Por qué? Porque ha quebrantado mi pacto. A ver, aquí vamos aquí a cerrar, mis hermanos. Y este último punto lo vamos a ver el domingo que entra. Pero llévense esto en preparación para ver el siguiente punto. Vean, llévense esto. Dios promete y lo Dios que jura. Y vimos que Dios va a cumplir sus promesas. O sea, nada de lo que ocurra después va a invalidar sus promesas. ¿Sí? Él jura. Es decir, no hay condiciones dadas al hombre. Él pasó por en medio de los animales. ¿Quién pasó? Dios pasa por en medio de los animales. Es Dios. Abraham no pasa. O sea, en ese punto no vemos condiciones para el hombre, ¿cierto? O sea, no vemos condiciones. Pero aquí dice que el varón incircunciso, que no es circuncidado, esa persona será cortada porque ha quebrantado un pacto. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Condiciones.
O sea, ya el hombre o los descendientes tienen que cumplir con condiciones. Entonces, tenemos que entender qué está pasando aquí. O sea, ¿Dios va a cumplir con condiciones o sin condiciones? ¿O para quiénes son las condiciones? ¿O cómo Dios va a cumplir sus promesas? Estamos viendo las dos cosas. Dios promete y jura. Y Él pasa por en medio de los animales cortados. O sea, Él se compromete a cumplir independientemente del hombre. ¿Sí estamos? Pero aquí en Génesis 17, ¿qué dice? El varón que no cumpla con la condición, que en este caso es ser circuncidado, el varón que no cumpla, ¿qué dice? Será retirado. ¿Qué está pasando aquí en este pacto? O sea, aquí nos deja una duda. Entonces, a ver, ¿Dios va a cumplir sus promesas sin condiciones para el hombre? ¿O va a cumplir sus promesas con condiciones para el hombre? Ajá. Esa es la pregunta, ¿verdad? O sea, ahorita no, como que se entienda la pregunta, nada más. No, la respuesta todavía no la demos, pero la pregunta. ¿Se entiende la pregunta? ¿Sí se entiende? Pues de esta respuesta depende todo el entendimiento de aquí hacia adelante, de esta respuesta. Entonces, por causa del calor, del tiempo, vamos a cerrar ahorita y Dios mediante que entra nos vamos a enfocar en esta respuesta. ¿Estamos? Bueno, vamos a dar gracias aquí. Padre, gracias porque pues somos expuestos a tu palabra, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, bien tu mensaje que nos dejas, Señor. O sea, porque es nuestro anhelo conocerte de una forma correcta, Señor. Te seguimos rogando que nos sigas guiando con tu espíritu, Padre, para poder llegar de nuevo a esa verdad que dejaste en tu palabra, Señor. Porque como hemos aprendido, solo es la verdad que nos da vida, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor. Sé que es un tema que nos dejas aquí en tu palabra muy complicado, Señor, pero confiemos en que tu Espíritu Santo nos ayude a entenderlo, Señor. Entonces, ayúdanos a seguir reflexionando en esto y meditándolo en esto, Padre. Y sobre todo, que sea tu palabra la que nos dé las respuestas, Padre. Te damos gracias, Señor, y seguimos dejando este tiempo en tus manos, en el nombre de Cristo. Amén.